Bueno, muchas gracias por la invitación. Excelente la disertación, muy clara. Y voy a tratar de, rápidamente, en pocos minutos, tratar de aportar en este proceso que lleva adelante hoy la universidad. Y como bien dijera, son procesos políticos necesarios para llevar adelante la vida institucional, la organización institucional y poder llevar a la universidad en terrenos que son permanentemente cambiantes. O sea, las universidades permanentemente están recibiendo factores externos e internos que se traducen en fortalezas, se traducen en oportunidades, en amenazas, en debilidades, que es importante que la universidad siempre esté en un proceso continuo de plan estratégico y que eso tiene que trascender las gestiones. Después hay factores permanentes también como son los políticos, los sociales, los económicos, los tecnológicos, que también permanentemente están sometiendo a la universidad a permanentes desafíos y nos tienen que también mantener atentos, y por eso los planes estratégicos también tienen que ser dinámicos, tienen que ser de permanente revisión sus planes de acción y que nos permitan en alguna medida permanentemente estar en esos procesos. Y esto de nuevo trasciende las gestiones. Es una política de Estado dentro de la universidad y las universidades deberían replantearse, todas las universidades argentinas deberían replantearse modelos de estas características. Por ahí uno, cuando le toca viajar al extranjero o haber estado en el extranjero, hay cuestiones que les sorprenden de las universidades extranjeras de países desarrollados, y lo primero que uno, en la época que yo estuve afuera, me comunicaba por teléfono, porque en ese momento no había WhatsApp ni emails. Entonces le decía a mi padre, me acuerdo, me preguntaba y me decía, ¿qué más te gusta de dónde estás? Y yo le decía, la organización, o sea, lo organizados que son. O sea, todo está tenido en cuenta, todo lo que nos movíamos, los que hacíamos, el movimiento, las compras, el tirar el papelito en un tacho, el prender la luz, me sorprendía la organización. Y tuve la suerte de visitar universidades norteamericanas, pero también estuve en Berlín, estuve en Italia, en universidades de primer nivel, y lo que siempre me llamaba la atención era la organización. Y en eso tenemos que trabajar fuertemente, en organización. Un poquito la charla de la relación entre los niveles de gestión y los niveles administrativos, tiene que ver eso, un poco también lo que decía recién. A veces uno puede planificar y generar planes de acción, pero si la gente no está involucrada en esos planes de acción, muchas veces quedan en superestructuras. Y lo único que hemos hecho es generar estructuras, pero no lo hemos podido bajar al llano. Entonces, es decir, la experiencia que yo les voy a comentar acá es una experiencia que empezó en la facultad nuestra, dentro de lo que puede ser un modelo de la gran universidad, que empezamos a trabajar con una estructura de planificación y dentro de la planificación cómo fuimos abordando los niveles de gestión y administrativos. En alguna medida para que nos permitiera también cómo la gestión, que es netamente política, decisiones políticas, cómo bajaba a los sectores administrativos. Y cuando llamo los sectores administrativos, de todas las agrupaciones, ¿no? O de agrupamientos de los cuerpos, principalmente del cuerpo no docente. Y eso se tiene que hacer dentro de marcos legales, normativos, no podemos salir fuera de la ley. Tenemos el estatuto, tenemos los convenios colectivos, tenemos la ley de educación superior. Todos esos marcos legales son los que también en alguna medida nos van regulando los caminos, como planteaba decir, cuáles son los pisos que nosotros tenemos por los cuales nos vamos a sostener como estructura orgánica. Un poquito para comenzar esta historia, necesariamente para pensar esto hubo que pensar en elaborar un plan estratégico, y esto lo estoy hablando humildemente desde una unidad académica chica, nuestra facultad. Este plan estratégico lo entendemos como un documento en el que los responsables de una institución reflejan cuáles serán las estrategias a seguir
por las mismas en el largo y mediano plazo. Es lo que decía ella, no la planificación a corto, sino pensar en medianos y largo plazo, que muchas veces pueden ser pensar en 3, 5 años, pero también es una decisión de la institución si quiere pensar a más años, inclusive 10 años. Por ahí no es conveniente pensar a tantos años, porque esto es lo que decía, cómo son los factores a veces generan aspectos cambiantes. Es pensar en una situación actual que a través de un conjunto de ideas, un resumen del futuro imaginado, cómo nos vemos el mañana, podemos decir cuál es la situación futura superadora. En este contexto, la planificación estratégica, ¿qué nos aporta? Nos va a aportar, eleva la calidad de las decisiones, se organiza sabiendo para qué se hace, desalienta las estructuras aisladas, impulsa estructuras flexibles, facilita la evaluación de la gestión, establece desafíos motivadores, condiciona arbitrariedad, entre tantas otras cuestiones. Y es ahí que uno, para llegar a un plan estratégico, que es lo que en este momento la universidad está transitando, es decir, poder tener en claro misión, visión y valores. Nuestra misión está definida en los estatutos, pero lo que siempre podemos trabajar en la visión y en los valores. Tal vez ahí están los aspectos dinámicos. Tenemos que evaluar los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Hay que evaluar los factores internos y los factores externos que nos determinan el análisis estratégicos, definir los objetivos estratégicos y las estrategias y establecer los planes de acción. Estos son caminos necesarios para hacer. De esto, este caminito que nosotros lo iniciamos allá por el año 2014, nos generaron 61 factores de PES detectados, 29 fortalezas, 24 oportunidades, 28 debilidades, 15 amenazas, generaron 24 estrategias, 43 objetivos estratégicos y 131 acciones. En ese marco generamos las dimensiones entre las cuales nos propusimos generar como plan estratégico y dentro de ellos la organización institucional. Y en este contexto es que trabajamos la estructura de los niveles o de la estructura orgánica en lo que hace a los niveles de gestión y a los niveles administrativos. Estos son algunos otros números que nos hacen a la cuestión. El objetivo estratégico, actualizar el organigrama institucional de la facultad, en el cual le habíamos puesto fecha y lo concretamos antes de esta fecha, respetando, en este caso, el organigrama institucional debía respetar entre ellos el convenio colectivo del personal no docente, o sea, decir lo que me refería, los marcos legales que uno tiene que respetar para llevar adelante estos aspectos. Y se trabajaron en distintas líneas de acción. Por ejemplo, crear, modificar y reactivar estructuras del nivel de gobierno de la facultad, crear y redefinir dependencias jerárquicas y funcionales, que era lo que nos permitía en alguna medida interactuar entre los distintos actores, generar un organigrama institucional y, obviamente, llevarlo a su aprobación. Esto nos llevó a que generáramos un organigrama que respetó un nivel de gestión, tres niveles de gestión, el nivel de gobierno, el nivel de departamentos y centros y los niveles de secretarías, prosecretarías y escuelas. Y generamos, hasta esta fecha, habíamos generado 2 niveles administrativos, el de dirección general y de las direcciones de áreas. En este momento, si uno visualiza ese organigrama, puede ver los niveles de gestión que planteaba recién, los 3 niveles de gestión con las distintas entagramas que van representando lo que se ubican en estos niveles y los 2 niveles que en este momento están aprobados, que son administrativos, que es de dirección general y los de dirección de áreas. Este proceso continúa, estos entagramas hoy se pueden ver de esta manera, donde ya están representados los 7 niveles de administrativos. Cuando hablo de 7 niveles, porque hay 7 jerarquías de personal no docente, entonces podemos ubicar en cada uno de estos niveles, ubicamos y ahí respetamos el decreto convenio marco que tiene, el convenio colectivo que tiene los agentes no docentes, y todos estos son procesos ya definidos, actualmente definidos. Esto también nos permite marcar dónde se producen las falencias, las ausencias,
¿sí? Que esto puede formar parte de un programa, por ejemplo, de readecuación de los planos estructurales de una gestión que nos permitan a futuro tener solicitudes que estén estudiadas, planificadas y que nos permitan en alguna medida solicitar cargos o promociones de manera planificada. Acá podrán ver estructuras que en este momento se están debatiendo en la institución, estructuras ya completadas, estructuras que son mucho más completas que otras, pero en alguna medida podemos ir definiendo estos marcos de organización. Este esquema de estructura de organigrama nos permite generar una relación jerárquica, podemos establecer cómo es la jerarquía desde la dirección de gestión de todos sus 3 niveles, de la dirección general, las áreas, los departamentos, divisiones, los procesos auxiliares, y a su vez también poder determinar las relaciones funcionales que tienen cada uno de estos sectores. Hay relación jerárquica y relación funcional. Sería la organización vista como un organigrama. Cada entagrama es una estructura dentro de esta organización, el cual el foco es la jerarquía, la función y la responsabilidad de las personas que están en estos entagramas, en cada uno de estos entagramas. Pero no es posible solo quedarnos con una vista del organigrama, sino tenemos que pasar a lo que es la organización tomado como mapa de proceso. Cada uno de estos cuadritos que tenemos acá están representados por marcos de procesos en el cual hay un flujo de trabajo, hay usuarios, hay información. Entonces, aquí entran las personas. Hasta acá estamos representando la institución. Acá ya están las personas que están ocupando cada uno de estos cuadritos, estos entagramas. ¿Qué es un proceso? Un proceso es una secuencia de actividades que siempre recibe proveedores y tiene usuarios. Los proveedores son los que generan las entradas a la secuencia de actividades y los usuarios son los que recetan la salida de lo que se produce en esta secuencia de actividades. Yo sabía que esto me iba a pasar. Mi dedo es grande. Esto es tomado, cada actividad siempre es tomado y en cada entagrama las personas que trabajan en esos lugares identifican quiénes son sus proveedores e identifican claramente quiénes son sus usuarios. Y estas secuencias de actividades están siempre ligadas con los recursos físicos, personales, las infraestructuras, la logística, todo lo que tiene que tener para que estos procesos funcionen. Esto en lo que definitiva es lo que nos va a determinar la eficacia, la eficiencia y la flexibilidad dentro de lo que significa la organización. Dentro de cada una de las actividades, todo tipo de proceso implica documentar. Es necesario que cada una de las actividades estén en registros instructivos, procedimientos, manuales, y esto genera muchísimas ventajas. Describen las tareas, definen objetivos, alcances, referencias, responsables asignados, facilita la autocapacitación del nuevo personal. Esto evitaría lo que decía recién, que de pronto un proceso de organización, de acreditación, nos arma y nos desarma estructuras. Esto de dejar estructuras establecidas. Un documento describe una serie de actividades que no vienen al caso detallar en cada una de ellas, pero básicamente las secciones de un procedimiento tienen que seguir un instructivo claro, adecuado, con objetivos, alcances, definiciones, referencias, responsables, desarrollos, la despapelización de la universidad, la informatización de toda su documentación, claramente va a permitir que esto se acelere de manera sustancial. Pero, como dije recién, dentro de cada uno de estos entagramas hay personas y esas personas tienen que tener claramente definidos sus perfiles. Tenemos que tener los perfiles de puestos, tenemos que detectar las necesidades de capacitación que tiene ese personal, lo cual también nos va a abrir programas que nos permita capacitar al personal de la universidad en sus distintos sectores, generar grillas de competencias para que también podamos ver la multifuncionalidad
y el entrecruzamiento de funciones que de pronto se puedan establecer entre el personal e iniciar un proceso de documentación. Es fundamental que esto ocurra. En este momento estamos trabajando en nuestra facultad con planillas de esta característica, donde nos van definiendo en el perfil de puesto de nuestros agentes, nos van definiendo las distintas capacidades, la responsabilidad para cumplir una coordinación, planificación y organización, desarrollo, comunicación, sistemas, etcétera, etcétera. Esto también nos permite generar que en cada uno de esos entagramas podamos conocer el nivel de conocimiento requerido para cumplir una determinada acción y saber si este personal tiene conocimiento requerido profundo, medio o superficial, ¿sí? El nivel actual de conocimiento, y esto nos va a indicar si este personal está calificado o requiere tener algún tipo de capacitación y también poder evaluar si esta capacitación es interna o es externa. Requerimos que podemos capacitar internamente o necesitamos de capacitar de manera externa. De esta manera, un área, ¿sí? Un sector, un entagrama, se representaría, y esto en este momento lo tenemos, se representaría de esta manera, o sea, decir, cómo se identifica un área, todas las personas que los integran, las competencias que tienen esas áreas y el nivel de capacitación que tienen las personas para saber si el dominio tiene en la actividad que debe cumplir, está capacitado para enseñar y operar, si tiene autonomía para hacerlo, si tiene necesita generar actividades bajo supervisión o no posee competencias para desarrollar determinadas actividades. Esto nos permite generar mapas de los distintos sectores de la entidad, de la organización. Y para terminar y adherir, digamos, en este concepto, vuelvo a este esquemita donde me gustaría plantear que la planificación a mediano y largo plazo debe ser entendida como un acto estratégico que atraviesa los tiempos de una gestión y debe permitir transitar un camino de mejora continua y propender a un crecimiento armónico de la institución con responsabilidad y compromiso social a través de la articulación táctica de acciones que comprometan la participación de toda la comunidad. En este caso era un mensaje a la facultad, lo transmito a toda la universidad. Muchísimas gracias.